Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes que hoy vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Sagitario, comenzamos con el trabajo. Ya sabes que te daré también unos mensajes a lo largo del vídeo, Sagitario, que me gusta que tengas en cuenta, ¿eh? Vamos a ver, Sagitario. En el trabajo, recibes noticias triunfantes para ti, los que estéis trabajando, ¿eh? Noticias muy positivas para ti, algo te van a ofrecer, Sagitario, algo bueno. Sagitario, que no estáis trabajando, lo mismo te digo, una noticia muy importante que llevas tiempo esperando. Esto para los que no estáis trabajando, que lleváis tiempo esperando una noticia. Y es como si tú hubieras gestionado algo, echado algunos papeles, alguna bolsa de trabajo o algo por el estilo. Esta noticia está a punto de llegar. Sagitario, que tenéis un negocio. Una noticia que te implica hacer algo más. Es como una apertura de caminos. Es algo más dentro de tu negocio, Sagitario. Y es algo positivo para ti. Así que para los Sagitarios en el trabajo, de momento, noticias positivas. Noticias positivas. Vamos a ver si toda la tirada se mantiene así. Porque mira que en Escorpio, el trabajo salió fatal, y luego en el amor salió todo genial, Bueno, vamos a seguimos, Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario, y tu economía. Hay algo que tienes serias dudas. Hay algo de tu economía que tú tienes dudas si eso se va a dar, si no se va a dar, si te va a generar un dinero o no te va a generar un dinero. Espera unos 20 días y lo vas a ver, Sagitario. Más o menos 20 días y tendrás la noticia que tú quieres ver. Vamos a seguimos, Sagitario. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Sagitario, que estáis solteros. Sagitario. Yo sé que a ti sí te gustan los desafíos. A ti sí te gustan. Y esto es lo que aparece aquí. Una persona que no sé por qué su entorno o esa persona en sí o la situación en sí es un desafío para ti. El estar con esa persona. Vamos a ver qué más. El estar o el iniciar algo con esa persona. Sagitario, que estáis solteros, solterísimos. Bueno, Sagitario, a mí lo que me dicen las cartas es que tú esta persona la conoces ya. Lo que pasa, mira, hubo un tonteo entre vosotros, pero no se podía tener nada. No se podía tener nada porque, pues ¿por qué no? Porque la situación, porque era era todo oculto, por temas de trabajo, por otras cuestiones también. Y dice que esto se deslía todo, ¿no? Hay un desenlace en todo esto. Esto estaba parado, esto quedó olvidado. Y es como si esta persona de repente se acercara a ti. Se acerca a ti de una manera muy diferente. Pero muy diferente. O sea, lo que antes no se podía, ahora se podía todo. Ahora sí se puede todo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros.
Vas a tener un encuentro con esta persona. Esta persona ahora mismo se encuentra en otro lugar, se comunica contigo, vosotros vais a tener un encuentro. A raíz de ese encuentro es cuando empieza realmente vuestra historia. Pero ya no existe ese impedimento que existía la primera vez. O sea, ese impedimento ya no está. Bien, eso yo quiero que quede claro, ¿eh, Sagitario? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Te va a costar trabajo, en este caso, el dar un paso, ¿no? Dice, te va a costar trabajo el dar un paso. Pero es una persona que te va a traer muchas cosas buenas en tu vida. Pero claro, te va a costar trabajo dar el paso. ¿Por qué? Más en un principio decían las cartas, esto es un desafío para ti, por lo que hubo en su momento, de cómo era la situación en su momento. Pero es que ahora no es la misma situación. Ya no os une ese tema laboral tampoco. Esa situación laboral tampoco, ¿eh? Si era algo que frenaba aquello en aquel momento, aquella historia. Entonces eso ya no hay ningún tipo de unión. ¿Bien? Ya me contaréis, Sagitario, ya me contaréis cómo va la historia. Vamos a seguimos. Sagitario, solteros, no te me vayas, sé que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario que estáis casados, los que estáis en convivencia. Y Sagitario, que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Bueno, a veces hay que tomar decisiones por uno mismo, no por los demás. Hay que tomar decisiones por uno mismo, Sagitario. Si te sientes que no avanzas en tu vida y lo que te retiene es esto y que estás sufriendo, pues debes de tomar tus decisiones, sea la decisión que sea, ¿no? Entonces aquí hay un momento, ¿no? Que Sagitario dice, estoy en un momento que no puedo más, ¿no? Tengo algo en mi vida que no me está haciendo feliz, que yo me estoy sintiendo atrapado o atrapada y no puedo más. Vamos a ver si es con la pareja. Vamos a ver. Sagitario, casados en convivencia y novios. Esto es un parón, Sagitario. Mira, esto es un parón, esto es un estancamiento. Vosotros habéis tenido muchos cambios, estáis teniendo muchos cambios y esto está generando cierto nerviosismo, ¿no? Entonces, es cierto que vuestra relación ahora mismo está estancada. Vais a continuar, Sagitario. Y os voy a decir una cosa, si ha habido terceras personas aquí en esta historia, el que vosotros continuéis y mostréis al mundo que continuáis y que estáis bien, esta tercera persona se aparta totalmente, si es que esto hubiera pasado, porque no en todos los casos habrá pasado, ¿bien? Entonces, la continuidad vuestra hace que algo negativo sea parte de vuestra vida. Vamos a seguimos, Sagitario. Seguimos, Sagitario, casados en convivencia y novios. Quedan todavía decisiones que tomar entre vosotros, ¿eh? Decisiones en lo sentimental. ¿Bien? Hay decisiones en lo sentimental. Dice, se tomarán esas decisiones para poder seguir la relación de forma plena. Así que cada uno esto que lo aplica a su historia. Que hay decisiones emocionales que tomar, ¿eh? Ahora, si me preguntas que si ha salido una separación, si esa decisión te conlleva a ti o te lleva a una separación, te digo que no, Sagitario. Compromiso para muchos de vosotros, Sagitario. Una vez que se tome esta decisión es un compromiso. O sea, esto te lleva a un compromiso. A un final de un largo camino, Sagitario. De un camino que ha sido intentando buscar respuestas, en muchos de los casos intentando saber la verdad de algo, y como que esto llega a su fin y es positivo para vosotros, Sagitario.
Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. No te dejes llevar, no te dejes llevar de lo que te digan los demás. Tienes que ser más objetivo, ¿bien? Y dejar aparte toda información que te está viniendo, que te va a venir. Y mirar tú y observar tú, Sagitario. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario, con tu salud, ¿eh? No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Sagitario. Cuídate la garganta, ¿eh? Sagitario, cuídate la garganta y posibles infecciones de cara al futuro, ¿eh? Cuidadito con eso, como siempre te digo, ya sabes, Sagitario, que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general. Vamos a ver. Sagitario, tu mensaje general. Prepárate para los cambios que se avecinan en tu vida, Sagitario. No tengas miedo. Vas a dudar en el momento que llegue o en el momento que tú presientas que llegan esos cambios. Vas a dudar mucho, vas a tener incertidumbre, pero no tengas miedo a esos cambios. Y se da un paso adelante, Sagitario, porque es positivo para ti. Sagitario, te voy a dar un número 81 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, ¿qué más que decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.